Buenas tardes a toda Latinoamérica, acá desde Lima, Perú. Estamos acá listos para iniciar un programa especial de gerontológicos. Bueno, nos hemos adelantado la hora, curiosamente por un problema técnico, pero motivo será para poder conversar un poco más con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a comentar varios temas. Una de ellos es con respecto también a una publicación. Bueno, a una reflexión con respecto al tema de la vejez. La vez pasada también estuvimos analizando el caso y nos damos cuenta que hoy en día ya hay una tendencia marcada para que el concepto de vejez tenga ya otro significado diferente, ¿no? Ya no se vea solamente como una cuestión de superficial, de canas, de escasez de cabello o de marcas en la piel, sino básicamente la vejez sería la pérdida de capacidades, o sea, en forma natural, ¿no? Entonces, que a veces ocurre, pero no tendría la... Ahorita vamos a ver este texto que tengo acá. Este texto dice lo siguiente: la vejez no comienza igual para todos. Empecemos por ahí. Deberían decir que estamos en una determinada etapa cuando hay cambios significativos que marcan un antes y un después. Y esos cambios no son simplemente cosas superficiales, como podríamos decir marcas en la piel, canas o escasez de cabello. Más bien se trata de lo que podemos hacer, de la funcionalidad, de lo que somos capaces de hacer, de nuestra capacidad física y cognitiva. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, que por el hecho de que yo en este momento cuente yo con más de 60 años, pero hago exactamente lo mismo que hacía cuando tenía 50 y cuando tenía 40 y cuando tenía 30? Determinar que esta persona ha pasado a una etapa llamada vejez resulta un poco chocante, ¿no? Porque es una persona que está en sus perfectas condiciones físicas y cognitivas. Entonces, pero igualmente podríamos decir que una persona joven podría también ser una persona, puede decir, vulnerable. ¿Por qué? Porque tal vez tuvo un accidente terrible, ¿no? Y de repente a partir de ahí ya tuvo discapacidad y eso puede ser antes. Por eso también hay que ver, hay que revisar también el concepto de persona vulnerable, que siempre lo están etiquetando a la persona mayor como tal, ¿no? ¿Qué cosa queremos decir como persona vulnerable, tomando en cuenta que el concepto de vulnerabilidad es algo muy amplio, ¿no? Todos en general, desde los niños hasta los que tengan más edad, todos son susceptibles de tener una enfermedad, de tener un accidente, de que nos pueda pasar cualquier problema. En ese sentido no somos invulnerables, nadie es invulnerable. Pero si nosotros comenzamos a destacar a las personas mayores como personas vulnerables por el simple hecho de tener un año más, ¿no? Ya creo que es bastante exagerado, porque me parece que hay que actualizar ya esta visión que tenemos. Es necesario actualizar nuestra visión. Eso no podemos decir que porque una persona cumplió 60 años, automáticamente se convirtió, ¿no? En una persona vulnerable, perdió habilidades. No es así, eso no existe. Estos constructos sociales, bajo lo cual la vejez se ha convertido en un constructo social. El constructo social, como ustedes incluso a Google pueden entrar para ver qué significa, se van a dar cuenta que en realidad es una especie de convención, es algo que la gente conviene decir como si fuera una verdad, pero en realidad no es algo científico tampoco. Es un acuerdo, se puede decir. Es como decir, bueno, acordamos que la persona mayor es a partir de los 60 años, ¿no? Eso es. Pero ¿hasta qué punto podemos considerar un sentido científico de lo que significa la vejez? ¿Cuál es ese aspecto científico? Lo que realmente marca, lo que realmente nos hace sentir que ya hemos pasado a una nueva etapa, ¿no es cierto?
Ahora tenemos que tener en cuenta algo. Así como nosotros podríamos perder algunas habilidades, algunas destrezas, ya no ser tan rápidos como antes en algunas cosas, pero también se gana, ojo, también hay ganancias. No todo es pérdida, también hay ganancias. La experiencia de vida, todo lo que uno ha vivido, ha dejado también mucho conocimiento y mucha experiencia. Entonces hay también una ganancia, hay una ganancia. Eso hay que considerar, eso es muy importante. Y incluso personas cuya capacidad física ha sido un poco debilitada, tienen en algunos aspectos mucha solvencia. O sea, por ejemplo, tienen en la parte cognitiva están muy bien, es decir, pueden incluso adquirir más conocimientos, ¿no? Tener más conocimientos de los que ya ha acumulado. Entonces, ahí estamos diciendo que nuevamente lo que el proceso de envejecimiento, como habíamos hablado cuando se realizó ese coloquio, los invito a que vean ese video, el coloquio que se llama Los Misterios del Envejecimiento. En ese coloquio, nosotros habíamos visto cómo el envejecimiento es un proceso de alta complejidad, enorme complejidad. ¿Por qué? Porque en algunas cosas pareciera que nosotros no envejeciéramos y en otros sí, en otros aspectos sí. Algunos de nuestros órganos internos resultan estar más envejecidos que otros. La heterogeneidad no solamente es un tema social, también es un tema de adentro de nuestro cuerpo. Es decir, nuestros órganos internos no han envejecido tampoco parejo. Y esto, ¿por qué afirmamos que ni siquiera nuestro propio cuerpo envejece parejo? Porque ya se ha hecho la ciencia ha avanzado en este sentido, por ejemplo, con lo que se llama la edad biológica. La edad biológica, la epigenética, hay una serie de cuestiones muy importantes que tenemos que también desarrollar acá. De hecho, ya estamos convocando a un ponente ya para el próximo mes para que nos hable del tema de la epigenética, que es importantísimo. Cómo nosotros podemos alterar nuestro ADN a base de nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida puede alterar nuestro ADN de manera positiva o negativa. Es decir, por ejemplo, una persona incluso puede transmitir esos genes que ya están decaídos, dañados, lo puede transmitir a las siguientes generaciones. Es la herencia que vamos a dar. Entonces, por eso es importante y fundamental el estilo de vida, definitivamente. Darse cuenta de lo importante de la alimentación, de evitar el consumo de alcohol, de ningún tipo de drogas, digamos, y alimentos sanos, alimentos que no sean lo que llaman acá en el Perú, le llaman comida chatarra, le llaman acá en el Perú, es un término coloquial que usan acá en Perú. Este tipo de comida chatarra que le llaman, que es una comida muy alta en grasa, muy alta en azúcar o muy alta en sodio, ¿no? Entonces es dañina definitivamente. A la larga va a tener serios problemas por ello. Ahora, es cierto que la enfermedad a veces tampoco no respeta nada. Es decir, cualquiera, por algún motivo, puede afectar a una persona, incluso con un estilo de vida saludable. Eso es cierto también. Pero eso no es una cuestión que se le pueda decir que para las personas mayores son los que caen en eso. No es cierto. Cualquier persona puede enfermar en cualquier momento de su vida. Y hay preguntas que son ya de por sí edadistas y que de por sí están mal formuladas, ¿no es cierto? Como la que yo la semana pasada les dije, ¿no? Como te preguntan a ti, ¿por qué las personas mayores son vulnerables? ¿Por qué las mayores son esto? Y sin embargo, cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de diferencias notables de persona a persona, diferentes personas, ¿no es cierto? Entonces, Karina Rodríguez es una persona, Mari Morales es otra persona, ¿no?
Luigi Vidal es otra persona, y todos tienen su propia forma de envejecer, distinta, en la que tiene que ver un pequeño porcentaje de la genética, un porcentaje mayor el estilo de vida. ¿Ah? El estilo de vida impone más. Sin embargo, también hay factores genéticos que pueden hacer que una persona se incline hacia cierto tipo de enfermedades, y eso sí se ha detectado y sí está comprobado, ¿no? Hay factores genéticos importantes en algunos casos de algunas enfermedades. Eso lo pueden confirmar los médicos. Entonces, acá lo importante es que nos libremos de estos prejuicios relacionados con el proceso de envejecimiento. En relación, por ejemplo, a lo que estamos diciendo ahorita, es que estamos solicitando ya el cambio definitivo del término vejez. Felizmente que los amigos, como por ejemplo, había un gerontólogo, creo que este nombre Javier Yanguas, que es de España, español, es el gerontólogo español, fue uno de los primeros que yo vi que tenía las ideas muy similares a las que estábamos proponiendo desde Vanguardia Gerontológica. Él decía que ya la vejez debería ser, el concepto de vejez debería ser vinculado con la edad biológica que no, y no con la cronológica, porque en realidad cumplir un año más no significa nada. Lo que el proceso de envejecimiento es algo muy complejo y muy difícil de estimar y de medir, y por lo tanto este constructo social que se ha hecho ya no va más, ya no va más, y además ha cambiado todo. El grupo etario de personas mayores, ¿no?, ha cambiado mucho. Ya se vive más que antes y se llegan mejores condiciones que antes a la edad mayor. Entonces, este cambio que se ha dado va a permitir que haya un mayor porcentaje de longevidad, la gente va a vivir más, ¿no es cierto? Lo cual preocupa a muchos entendidos. Sin embargo, si vemos que el crecimiento de la persona mayor no se da solamente a una cuestión de números de cuántas personas mayores son, sino también el crecimiento de la propia persona por sus propias iniciativas, por sus estilos de vida favorables, activos, ¿no? Entonces, una persona mayor que tiene una vida social, ¿no?, una vida activa, que tiene saludable, esta persona no tiene que temer, ¿no? Como muchas personas como hay muchos jóvenes, incluso, o personas de edad madura, podríamos decir así, que tienen lo que se llama la gerontofobia, es decir, esa tendencia a tener terror, miedo, pánico al envejecimiento. Cosa que nosotros, las personas que de alguna forma ya tenemos más de 60 años, le podemos demostrar a estas personas que no tienen por qué tener pánico, no tienen el terror. Porque por último, nadie tiene la vida comprada, ni la salud tampoco. Nuestra vida es así. Nosotros somos seres de la naturaleza también. Es cierto que el ser humano ha trascendido la naturaleza por su nivel de cultura, por lo espiritual, por todas esas cosas, pero no dejamos de lado, hay que pensar que somos también animales, ¿no es cierto? O sea, tenemos una esencia animal. Nosotros somos primates, somos los primos de los chimpancés, de los gorilas y de los orangutanes. Claro, hemos trascendido, se puede decir, ¿no? Hemos trascendido por la espiritualidad, por la cultura, por tantas cosas, pero, y de hecho vivimos más que cualquiera de nuestros semejantes, refiriéndome a los animales, ¿no? Vivimos mucho más, ¿no? Y también el ser humano, por ejemplo, si hacemos un estudio en los años 40 de Perú, hubo un estudio que determinaba que los seres humanos, por ejemplo, en los años 40, se morían a los 50 años, ¿no? Y se pensaba que, bueno, era normal. En los años 1940, se consideraba normal que una persona falleciera a los 50 años, ¿no? Ya lo consideraban, ya que hay una edad en la que ya se podía uno morir. Pero
Felizmente, gracias a el control de las enfermedades infecciosas, se logró que se ampliara la longevidad. Es decir, ahora tenemos posibilidades de vivir más. ¿Por qué? Ha mejorado, por ejemplo, la medicina. La medicina ha mejorado muchísimo. Hoy día se tratan enfermedades que antes causaban la muerte a muchísimas personas. Entonces hay un cambio notable en lo que se da. En este escenario distinto del día de hoy, en el cual las personas mayores son, digamos, tienen otra visión. Se ha producido un cambio. Ya no estamos hablando de lo mismo de antes. O sea, por eso es que a veces hay personas que me dicen, ¿por qué razón tenemos que cambiar las denominaciones? ¿No? Claro, acá en el Perú, por ejemplo, para dar un ejemplo, a partir del 2006 recién se hizo oficial, ¿no? El nombre adulto mayor. Y después ya saben ustedes, por las asambleas internacionales, que ahora lo denominamos personas mayores. Y la gente dice, no, algunos creen que son eufemismos. No son eufemismos. Son términos correctos que se han evolucionado por el cambio social. El desarrollo de la sociedad misma genera un nuevo sujeto social evolucionado. Y esta evolución que ha dado la persona de más edad es lo que ha generado también el cambio de los términos. Ya la palabra anciano mismo, hasta el mismo término anciano, ya te hace ver, o sea, te hace imaginar, o sea, tú piensas en algo que se llame anciano y qué cosa ves en tu mente, ¿no? Entonces ya era necesario cambiar. Yo recordaba también, y esas anécdotas siempre son importantes, a veces incluso dentro de la cultura popular. Por ejemplo, hay una serie antigua de televisión que las personas que tienen más de 60 años sí seguramente la han podido ver, aunque sea, pero claro, de chicos. Los Intocables, por ejemplo, se llamaba, una serie con Robert Stack, una serie muy buena, aunque faltaba un poco a la verdad histórica, pero era una serie excelente, como serie televisiva era de lo mejor que ha habido, era en blanco y negro. Y recuerdo que en uno de sus capítulos había la mafia estaba detrás de un candidato que era mayor, un señor de aproximadamente 70 años, ¿no? Se lanza de candidato a alcalde, pero la mafia no lo quería, ¿por qué? Porque él seguramente se iba a lanzar por la prohibición del alcohol y las drogas. Entonces, por tanto, la mafia tenía su candidato. Y este señor le hace una jugada diciéndole que la puerta por la cual debía bajar estaba malograda. Señor, disculpe, pero tiene que bajar por la otra puerta porque esa puerta está malograda. El señor baja por la otra puerta, y viene un carro atrás y lo atropellan. Entonces lo hacen pasar como que se trata de un accidente, ¿no? Es un accidente. Cuando en realidad no era un accidente, era un asesinato. Y lo interesante del caso es que una persona mayor que en los años 60 aspira a ser alcalde, casi sobre los 70 años, ¿no? Y su hija, cuando hace la denuncia y está sufriendo por lo que ha sucedido, dice, porque las personas dicen, pero su padre ha salido por la otra puerta que no debía bajar, ¿no? Y dice lo que le dice ella, le dice, óigame, mi padre no era ningún anciano. Ya ustedes deben entender qué es lo que quiso decir ella. Es decir, me pongo a pensar que ya en esos tiempos, ya a la palabra anciano tenía una repercusión negativa. ¿No se han dado cuenta de eso? Cuando la chica, la hija, ¿no?, de este candidato a alcalde, dice, mi padre no era ningún anciano, se está dando a entender de que el término anciano significaba pérdida cognitiva y todo eso, ¿no? Entonces ya vemos que así como en nuestra cultura popular, desde la televisión, en los programas, en la comicidad,
siempre ha sido el estereotipo, en realidad el estereotipo es algo común, ¿no? Para la comedia, por ejemplo, para la comedia el estereotipo es algo común, ¿no? Un hombre se disfraza de una señora, supuestamente, como le llaman la viejita, ¿no? Así le llamaban en esos términos, y, y se ponía su peluca canosa y su moño acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Esos estereotipos, y esos estereotipos que de alguna que han funcionado muy bien dentro de la comedia, sin embargo, esos estereotipos tenían que ser superados también, ¿no? Y hasta ahora yo veo todavía que salen publicaciones con esos moños, ¿no? Con su cana, con sus moños, con bastones, todavía siguen saliendo ese tipo de estereotipos. Y me hace recordar también a lo que ustedes han visto, seguramente en una serie que incluso hasta los niños se ríen con los tres chiflados, ¿no? Los famosos tres chiflados. Cuando le preguntan a Larry Moe cómo quieren morir, le dicen a uno de ellos, a uno de ellos que dice que lo han sentenciado a muerte, dicen, ¿cómo quiere morir? Escoja su forma de morir. Yo, de ancianidad. Imagínense. O sea, todos estos conceptos propios de la cultura popular que ya nos envían mensajes, envían mensajes. Y hoy también, hoy también. Y por ejemplo, el hecho de que una actriz de cine famosa, o ya cerca de 80 años, haya sido protagonista en una serie de televisión de gran, digamos, de gran aprecio del público, Jane Fonda, ¿no? Jane Fonda. Entonces, esto ya nos da una sensación de que estamos en una época muy diferente, ¿no? ¿Cómo podríamos ver una estrella en una serie o una película donde se vea a una mujer de 80 años como protagonista? Muy difícil, ¿no es cierto? Y generalmente cuando había uno, era la abuelita como Sara García, por ejemplo, ¿no? Ustedes en las películas mexicanas, la famosa Sara García, que era de alguna forma también era el prototipo, ¿no? De la época, ¿no? De la abuelita típica de la época. Entonces y todavía este término abuelo se sigue utilizando en algunos países, a pesar de que no tiene nada que ver con el hecho de ser una persona mayor, porque una persona mayor puede ser abuelo o no, ¿no? O puede ser porque no tenga nietos y de repente no tiene ni siquiera hijos y sin embargo le dicen abuelo. Entonces, todas estas cuestiones eh, hay que tomarlas en cuenta. Cuando, por ejemplo, hay un tema con el lenguaje. El problema del lenguaje es que en los diferentes países, incluso en el ámbito latinoamericano, hay palabras que tienen significados contrarios. En un país significa una cosa y en otro país significa lo contrario. ¿Ya? En México hay una palabrita, una lisurita que no voy a decir acá, pero en México hay una palabrita que en el Perú significa vivo, ¿no? Vivo, y en México significa sonso. Entonces, esta situación del hecho de que las palabras tienen distintas connotaciones en cada país, nos obliga a ser más estrictos en nuestro lenguaje gerontológico. Y eso también va a ser uno de los motivos por el cual estamos haciendo la campaña por un lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedad. Esta campaña se va a iniciar el lunes 22, así que ya contamos con su presencia, que se manifiesten. Nosotros vamos a hablar un rato solamente para hacer la presentación de los motivos de la campaña que estamos haciendo el lunes 22, y luego ya el público va a hablar. Ya cada persona va a hablar 2, 3 minutos, van a expresarse. Obviamente esto no es un debate, es una campaña. Entonces las personas que van a ir a apoyar la campaña. ¿Por qué? Porque creen de que los fundamentos de la campaña son los adecuados. Es decir, necesitamos un lenguaje preciso, sin ambigüedades, que no signifiquen cosas malas en un país o en otro país.
Entonces, si yo les voy a decir a las personas mayores viejos, viejos son los trapos, viejos son los zapatos y no sé qué tantas cosas. Entonces, estas palabras no pueden ser utilizadas, ¿no? De una manera elegante. Ahora, las palabras, como se dice, pueden ser aceptables, ciertas palabras, dentro de un ambiente coloquial, amigal, de amigos, donde los amigos se hacen bromas y se pueden decir cualquier cosa. Pero cuando tú estás en una situación de responsabilidad, en una situación de ser comunicador social, que debes tú hacer valer, ¿no? Lo que es correcto, lo que es preciso hacer, entonces tú tienes una gran responsabilidad y tú tienes que mantener esa postura. Entonces no va a decir, ay, que los viejos, que los abuelos, no, no, señor, eso no. Entonces, este es uno de los puntos importantes por lo cual se va a realizar la campaña por un lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedad. Entonces ya sabemos que lo primero, si alguna persona, sea del ámbito gerontológico o de otros ámbitos, dice, hay que utilizar esta palabra, correcto, porque pensará tal vez cree que esa palabra no existe. Lo primero que tienes que hacer para saber si en tu idioma existe o no esa palabra es ir al diccionario, al Real Academia Española. Esa es nuestra primera consulta que tenemos que hacer. Si la Real Academia Española ha definido el término de una manera que coincide plenamente con lo que tú dices, maravilloso. Pero si dice todo lo contrario, entonces tú tienes que descartar ese término. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que revisar el diccionario, la Real Academia Española. Nos guste o no nos guste, es el ente rector de nuestro idioma. Y es un idioma que tenemos que respetar y que es hermoso, además, porque el español tiene una variedad de expresiones, es muy rico en la variedad de las expresiones que tiene. ¿Ya? Entonces, yo creo que si vamos a ser nosotros, vamos a dar una imagen verdaderamente profesional, ¿no es cierto? Deberíamos también hacer que nuestro lenguaje lo sea, que sea verdaderamente profesional. Y por eso este es el sentido de la campaña que se va a realizar. Es decir, en esa campaña tenemos que entender, necesitamos un lenguaje de precisión, nada de palabras que tengan múltiples significados y que por tener múltiples significados nos lleva a la confusión de qué es lo que queremos realmente decir. ¿A qué te estás refiriendo con esto? Ahora, yo a veces les planteo a las personas, por eso, a veces digan una palabra y imagínense qué imagen viene a su cabeza, ¿no es cierto? Si tú dices viejo, ¿qué viene a tu cabeza? ¿No? ¿Qué viene a tu mente? Entonces, todas estas connotaciones que hay en diferentes países nos obligan necesariamente a buscar un lenguaje de precisión, de exactitud, de términos que sean absolutamente, yo diría que un término debería significar una sola cosa. Debería ser, ese es un término perfecto, que diga una sola cosa, nada más, significa una sola cosa. Entonces, yo creo que hemos evolucionado de lo que antes se llamaba ancianos, hemos pasado por tercera edad, hemos pasado por adulto mayor y ahora hemos llegado a persona mayor, y yo creo que es en la evolución misma del desarrollo de la sociedad, ¿no? El crecimiento mismo de el grupo social tan importante como es hoy el grupo de las personas mayores. Yo creo que este desarrollo mismo es el que crea los nuevos términos, la necesidad de nuevos términos ante estos nuevos escenarios y ante una realidad nueva que uno puede ver todos los días, ¿no es cierto? Si yo me pongo a recordar cosas del pasado,
yo voy a ver algo muy distinto a lo que hoy veo. Hoy veo a las personas mayores muy activas, saludando, yéndose a los clubes y todo lo demás. Ahora también hay personas con problemas, hay de todo, pero la cuestión acá, no sé si ustedes recuerdan, bueno, cuando el problema de la pandemia, lamentable, tan lamentable, porque tantas vidas se llevó, sin embargo, desnudó una cuestión. Si bien es cierto, hay muchas personas mayores que son vulnerables o altamente vulnerables, pero no se puede decir que sea algo inherente al hecho mismo de tener 60 años. O sea, que porque una persona alcanzó los 60 años, oiga, mañana ya eres vulnerable, hoy día ya te volviste vulnerable. Son cosas realmente sin sentido. O sea, no se puede generalizar, no hay forma de poder generalizar. El grupo etario de las personas mayores es el más amplio en diferencias, es enorme. Estamos hablando de generaciones 60, 70, 80, 90, 100. Eso es algo increíblemente diverso. Yo creo que es lo más diverso que existe, ¿no? Ahora, yo no pienso que el hecho de que querramos expresar la diversidad de una manera contundente, clara, pasa por decir una palabra vejeces, por ejemplo. La palabra vejez es un término ambiguo, porque en la Real Academia Española tiene un significado totalmente dadista, a la que se está utilizando el día de hoy. Yo considero que la heterogeneidad, la diversidad en el envejecimiento debe ser algo que está dentro de nosotros, ya internalizado. Y cuando algo está debidamente asimilado, internalizado, esto va a producir que tu mismo discurso, la estructura misma de tu discurso, va a manifestar, ¿ya? En sus diferentes formas de lenguaje esa realidad. Pero tenemos que tener internalizado ese conocimiento. Eso hay que entenderlo. Es igual que en el caso de que ya sabemos que el envejecimiento es un proceso pues, muy diverso, muy diferente en cada persona, y igual también podemos decir con todas las personas en general, y la tendencia moderna ahora de una nueva generación, yo diría yo, de gerontólogos, ya están acompañando también a estas ideas de que la vejez ya no puede ser considerada por el simple hecho de la cuestión cronológica, sino simplemente por cambios importantes que se han producido en el proceso de envejecimiento de la persona que le ha ocasionado determinadas pérdidas y que significan un antes y un después. No simplemente porque tienes la velita número 60 en la torta. No es así. Entonces, mejor dicho, estamos en un escenario en el cual la realidad nos impone un nuevo diálogo para comenzar a concertar ya algunos cambios en terminologías, en conceptos, definitivamente. Y hay una cuestión acá. Los cambios hoy día se dan más rápido que antes. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué los cambios se dan tan rápido? Porque tenemos mucho más facilidad para comunicarnos. Si ustedes comparan en los tiempos muy anteriores, donde solamente se veía, la comunicación era solamente oír la radio, o ver el noticiero televisivo o los periódicos, con las redes sociales se revolucionó el mundo de la comunicación tanto que hoy en día se aceleran todos los procesos. Los procesos de cambio se aceleran. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, comparten lo que les gusta. Aparecen constantemente publicaciones en que las personas mayores se encuentran en situaciones activas, de movimiento, que se están divirtiendo, que están estudiando. Entonces, todo esto produce
es como un contagio positivo también. Hay un contagio positivo. Es decir, que las personas comienzan el ser una persona mayor, sí, el ser una persona mayor hoy ya no significa lo que antes era, ¿ves? Esa forma de ser concebida, ¿no? La condición de ser mayor ha cambiado notablemente. Entonces, en ese sentido, ya nuestra visión gerontológica también se tiene que modificar. Se tiene que modificar, sí, sí, ya está. Entonces, se tiene que modificar porque estamos frente a una nueva realidad. Entonces, si yo veo en este escenario nuevo, es normal que hoy en día, pues, a las personas mayores se le llame de otra manera. ¿Por qué? Porque ya son un nuevo, caramba, sí, pues, un nuevo sujeto social. Es decir, se ha creado un nuevo sujeto social, persona mayor. Entonces, esta realidad nueva nos obliga a tener una mirada muy distinta. Y hay que, caramba, ya. Entonces, vamos a reconocer entonces que tenemos que actuar, ¿no es cierto? Actuar, pensar de una manera distinta como veíamos antes. La persona mayor que la veíamos siempre en esos estereotipos, ¿no? Esas figuras estereotipadas, con la señora con el moño y todo lo demás, y eso ya quedó completamente atrás. Es un nuevo mundo, y sin embargo todavía persiste la discriminación. De hecho todavía eso está ahí. Yo considero que hemos mejorado bastante, pero falta mucho también. O sea, es decir, hay un avance importante. La discriminación se da a todo nivel, ¿no? Porque cuando se discrimina a una persona, muchas veces la discriminación resulta por partida doble, ¿no? El hecho de ser una mujer mayor, por ejemplo, a veces la discriminación viene por ser mujer también. O sea, se le agrega también la condición de mujer, ¿no? O la condición de discapacidad, en fin. Entonces hay una serie de discriminaciones que hoy en día pueden ser combatidas activamente. ¿Por qué? Porque hay gente hoy en día que son personas que están luchando, ¿no? A través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, contra estas tendencias negativas. Y eso hay que considerarlo como un hecho muy positivo que se viene dando y la cual tenemos que estar juntos. Ahora, para volver al tema, la gente dice muchas veces, no, si el lenguaje no es tan importante, ¿no? El lenguaje, yo trabajo bien, el lenguaje ni lo de menos. No es cierto. La estructura, mire, veamos una cosa. La intervención, lo que le llaman intervención gerontológica, y esto lo hemos conversado con la gente de vanguardia gerontológica, si lo vemos a la intervención gerontológica como una estructura, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de elementos que tienen que armonizar para lograr una adecuada intervención, precisa, científica, adecuada. Entonces, el lenguaje es parte importante de esta intervención. Todo es importante dentro de esta intervención gerontológica. Entonces, y también otro tema que debemos también abordar está relacionado con la valoración que hacemos de las informaciones que vemos. Hoy en día se publica mucho, se publican cantidades de publicaciones, y tenemos que ir desarrollando la habilidad nosotros de poder clasificar lo que realmente es válido, lo que es adecuado, ¿no es cierto? Y lo que no es edadista, por decirlo. Tenemos que detectar lo que es edadista y erradicarlo, ¿no? Es decir, el edadismo como prejuicio, como sentimiento, como todo. O sea, es decir, el edadismo es algo que tiene muchas facetas, ¿no? Tiene muchas caras. Entonces, se puede dar de diversas formas. El edadismo puede ser como sentimental también. Puede haber un edadismo sentimental, como decir pobrecitos los viejitos y cosas así. Entonces, hay cuestiones que nosotros tenemos que luchar
tenemos que corregir. Ahora, para valorar una publicación, por ejemplo, si yo leo en una publicación que una persona mayor ha sido atropellada y la nota dice algo que una persona mayor fue atropellada y simplemente se le trasladó a un hospital y chao. Eso no es una información gerontológica, obviamente, por más que una persona mayor esté implicada. La verdadera visión gerontológica es cuando a esa nota, a ese hecho, lo contextualizas adecuadamente y explicas, por ejemplo, qué sucedió, cómo se atendió, cómo debió atenderse, cómo no se atendió y cosas así. Entonces, ahí sí tú puedes hacer que ese hecho, que puede ser algo trágico, pero común, lamentablemente, entonces tú le des la contextualización necesaria para que ese hecho se trate como algo que sea verdaderamente importante. Ahí tienes que ver. Entonces, por eso es que este sábado, vamos a ver el tema de los datos y la información gerontológica. Cómo recoger datos válidos, ¿no? En la primera parte, por ejemplo, vamos a hablar de los datos desde el punto de vista de la comunicación. Cómo se obtienen los datos que sean fiables, ¿no? Y cómo estos datos se van a convertir en una información con un enfoque, digamos, un cierto análisis de repente. Y en la primera parte del conversatorio del día sábado, y en la segunda parte del conversatorio ya va a ser los datos e información que ya se relacionan más directamente con la investigación gerontológica. O sea, yo voy a tomar la parte que me toca a mí por la parte de comunicación y luego va a hablar ya la gerontóloga en la segunda parte, la que va a explicar cómo se obtienen los datos y cómo se da la información necesaria para la investigación netamente de temas exclusivamente gerontológicos. Sin embargo, nosotros tenemos que saber valorar una información. Por ejemplo, hoy día hay videos de personas mayores bailando, maravillosos, motivadores, bonitos. No tenemos por qué considerar negativo, al contrario. Sin embargo, hay que ver siempre los contextos. Siempre hay que ser cuidadoso, porque si bien es cierto, la mayoría de lo que yo estoy viendo parece ser positivo, ha habido algunos casos que se han denunciado de manipulación también de personas con deterioro cognitivo, en la cual se han hecho para divertir a otras personas y cosas así. O sea, hay que fijarse bien en el contexto. O sea, por supuesto que es bueno que las personas mayores estén bailando feliz, eso me parece excelente, ¿no? Porque el bailar es algo excelente, es algo magnífico no solamente para la cuestión física puramente, sino también el sistema nervioso, o sea, todo. Entonces, si las personas bailan es extraordinario. Es actividad física y actividad física es absolutamente necesaria para un envejecimiento activo saludable. O sea, eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, el punto es, nosotros, para compartir información, tenemos que tener esa capacidad para poder valorar adecuadamente qué es lo que están haciendo. ¿Se están burlando de las personas o es que las personas están actuando como quieren ser? O sea, tienes que ver todo esto, ¿no es cierto? Y darnos cuenta también de que nosotros, si bien es cierto, todas las personas que trabajamos en el ámbito gerontológico deberíamos ser muy correctos en el lenguaje. Es muy importante. Ustedes, no, que el lenguaje es algo secundario. No es secundario. Y no es cierto eso que las palabras no produzcan nada. No es cierto. Las palabras producen cosas. Y si bien y como ya les decía, se necesita lenguaje preciso sin ambigüedad. ¿Por qué? Porque las palabras varían de significado de país a país. Entonces, en otros países tienen una connotación negativa. Por eso es que es importante que los términos que usemos desde la gerontología sean muy precisos, diríamos, que sean términos de un significado, nada más. Hacia eso vamos, hacia esa perfección. Y por eso los invito a que el lunes 22 de enero nos acompañen
y nos acompañen y apoyen esta campaña que estamos realizando con la Unidad Vanguardia Gerontológica. Y además ya vienen cosas, bueno, en los últimos minutos del programa vamos a dar a conocer lo que se viene. Vamos a ver vamos a ir ya avanzando un poquito con el calendario. Bueno, por lo pronto, ya por estos días tenemos ya varias actividades, entre ellas una profesional muy importante de México que se llama Marcela Vázquez, nos va a hablar de comunidad y entorno amigable para la demencia el día lunes 29 y el miércoles 31, señales de alarma de que se avecina una demencia. O sea, dos temas importantes relacionados con el tema que es tan terrible realmente, pero que hay que abordarlo, ¿no? Es lamentable, pero hay que abordarlo. Y después también hay que recordar que el jueves 25 sería... Sí, bueno, después también tenemos la campaña va a tener dos fechas. Esta es la primera y se cierra, en febrero se cierra. También van a haber una serie de videos cortos, ¿no? En las que las personas se pueden apuntar a la campaña. Entonces, las personas que ustedes quieren hacer su video corto, apoyando la campaña, lo pueden hacer. Entonces, le vamos a dar pueden poner de fondo, así como lo hago yo con lo de la central, pueden ponerle también el logo de la campaña. Entonces, así es como vamos a estar estructurando esto. También estamos haciendo ya en febrero, porque ya el tiempo corre, en febrero ya la Unidad Vanguardia Gerontológica va a organizar el evento de presentación de sus tesis, es decir, del estudio de los 2 años y medio que tiene esta unidad y que va a presentarlas al público. Va a decir cuáles son las conclusiones a las que ha llegado después de más de 2 años de estudio de análisis conceptual. Entonces lo vamos a dar a conocer en un evento muy importante durante este mes. Así que vienen cosas muy importantes con la central. La red internacional número 1 va a tener este año su evento académico anual. Su evento académico anual significa que van a participar profesionales de varios países y con temas diversos, ¿no? A modo de un pequeño congreso. Eso sería, por ejemplo, un sábado, ¿no? Un fin de semana. Va a ser un evento largo, pero muy importante, que vamos a poder estar con los profesionales más destacados de la red internacional número 1. Y también otro evento importante que se va a hacer con la red internacional número 1 es sobre la agenda pendiente del envejecimiento. Hay toda una agenda pendiente, ¿no es cierto?, de desarrollo sobre el envejecimiento en los países latinoamericanos. Entonces, ese tema también lo vamos a hacer a manera de un coloquio o de un simposio, lo que también se va a realizar este año con la red internacional número 1. Y la Unidad Vanguardia Gerontológica realizará su segundo congreso, como siempre, porque, bueno, hemos hecho uno recién, pero vamos por el segundo, en el mes de agosto. Vamos, porque es el agosto es el aniversario de la unidad. Así que yo quiero también motivar a que todas las unidades puedan hacer sus grandes eventos. Yo creo que hay que motivarse, hay que querer hacerlo. Lo primero de todo es querer hacerlo, tener esa voluntad, ¿no es cierto? Una vez ya tú tienes esa voluntad de hacerlo, pues hay que ir estudiando cómo se va a hacer, en qué mes y todo lo demás. Cada unidad de la central tiene su evento anual, todos tienen su evento anual. En su evento anual ustedes tienen que ver quiénes van a ser los expositores, ¿no?, de su evento anual. Entonces, y los coordinadores deben supervisar, en todo caso, que tengan el nivel académico adecuado, ¿no es cierto? Entonces, para eso ellos están justamente para promover la participación también, la participación plena de los miembros de la central, que participen. Algunas personas de repente no van a ser ponentes, pero son personas que están dentro de una institución, que nos apoyan a nosotros también y que están aprendiendo
Y está muy bien, acá todos estamos para aprender, acá nadie sabe todo, sí, todos aprendemos cada día, unos de otros, así es, así es. Yo a veces escucho una persona que no tiene título profesional, pero que es un experto en asistir a las personas mayores con problemas. Caramba, uno aprende de ellos también. Esas personas también valen. O sea, yo no tengo por qué decir, no, que esa es una cuidadora, que no, nunca hay que mirar así por debajo del hombro, nunca. Todas las personas están cumpliendo un rol importante, destacado, hay que motivarlos, hay que motivar a esas personas, hay que darles también su valor, el lugar que les corresponde. Y yo me siento muy feliz de que se haya consolidado un grupo muy importante dentro de la central y que en este caso, por ejemplo, aquí tenemos a una de ellas que es Xiomara Lintri Boulier, ¿no? Ella es de Guatemala. También está nuestro amigo, el gerontólogo portugués Bernardo Ferreira, la lingüista de Costa Rica, ¿no? Maribel León, y la doctora Karina Rodríguez, como parte del Consejo Consultivo, ¿no? Y el Consejo, o sea, el Consejo Directivo, que ya saben, la Dirección General, la que estoy yo, la subdirección académica, y en Bloga también que también está, en el cual también está la cuestión de investigación y revisión conceptual a cargo de la magíster Judith Ávila Salas. También está Luz Zaragoza Martínez como subdirectora del área de intervención, y también la gerontóloga Elda Lavajos como subdirectora en el área de participación. Y finalmente, nuestra amiga Raiza Morales, que también es de Guatemala, que ella es la secretaria de coordinación y asistente de la dirección general. Entonces, todo este grupo de personas han sido, desde un principio, personas muy comprometidas con la institución. Y si ellos han avanzado rápido, es porque ha sido así, porque ha sido muy intensa la tarea. Yo, por ejemplo, con la gente de Vanguardia Gerontológica, yo estoy con ellos ya más de casi 3 años, estamos ahí juntos, y nos vemos a cada rato, y tenemos mucha coincidencia en las ideas, tenemos una visión compartida, plena. Entonces, es lógico que ahora ellos se han convertido pues en el Consejo Directivo de la Central Gerontológica Internacional, y yo agradezco la participación de todos los nuevos asociados que cada vez aumentan dentro de la central, y ese aumento en los asociados, en el interés del público, demuestra que estamos trabajando bien, estamos haciendo bien las cosas. Ahora, como yo siempre he dicho, perfecto puede ser que nunca, pero excelente sí. Entonces, eso siempre digo, esa es una palabra que siempre digo yo, porque si tú dices que todo es perfecto, ya no vas a mejorar, no. Mejor di que las cosas hay que hacerlas siempre muy bien, excelente, y siempre querer ir un poquito mejor, tratar de ser siempre mejor. ¿Por qué? Porque vamos ganando experiencia también, vamos ganando experiencia, y como estamos siempre en eventos, siempre ya estamos también con nuestra mente ya bien despierta, y los conocimientos comienzan a aflorar, y cada vez uno tiene más conocimientos, más facilidad para... Yo, por ejemplo, a veces he tenido que lidiar con hechos así, ¿cómo podemos decir? Eh, en momentos en que uno tiene que improvisar a veces, pero no improvisar en el mal sentido de la palabra, porque hay dos formas de entender lo que es improvisar. Una cosa es cuando, por ejemplo, tú tienes que expresarte de una manera precisa, correcta, y en la cual no vale ninguna improvisación ahí. Tienes que decirlo correcto y punto, ¿no? Cuando yo hablo de una improvisación positiva, significa cuando tú tienes buenos reflejos ante una dificultad. Por ejemplo, yo he organizado todo esto y de repente hay un problema con la red, cualquier cosa, y de repente tengo una solución rápida, pronta, y, y puedo seguir. ¿No? Es decir, ya me ha pasado, me acuerdo que una vez ¿cómo se llama? El ponente no pudo asistir, el ponente,
Y en 2x3 armamos un conversatorio y hicimos el evento. Así es. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa experiencia, tenemos esa fortaleza y que por ese motivo podemos transformar algo rápidamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese manejo. ¿Ves? A eso sí hay la experiencia, por ejemplo. Ahí entra mucho, tiene que ver la experiencia y los buenos reflejos y estemos todos listos para cada día avanzar. Entonces, ahora sí ya me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar nuevamente y sigamos adelante con la Central Gerontológica Internacional. Cada día más grande, cada día más grande. De todas maneras, nos vamos arriba. Vamos a hacer muchas cosas grandes con ustedes. Ahí estamos.